¿Qué tranza, criaturita del Señor? ¿Cómo estás? De pura casualidad, ¿alguna vez le preguntaste a tus papás cómo es que se hacían los bebés y solamente se te quedaron viendo un poco extraño? Pues no te preocupes, porque en este video te comentaremos acerca de algunos procesos que ocurren a partir de la tercera semana del desarrollo embrionario u organogénesis, que dicho en palabras más coloquiales es el periodo donde comienzan a formarse los órganos en el embrión. En esta ocasión hablaremos sobre los derivados de la capa germinal ectodérmica. Pero bien, comencemos con los aspectos más generales. La formación de la capa ectodérmica comienza en la tercera semana del desarrollo en la gastrulación. ¿Qué es la gastrulación? Es un proceso en el que se van a formar las tres capas germinales: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, cada uno con una función distinta. La gastrulación comienza con la formación de la línea primitiva, que es el lugar en el que las células del epiblasto comenzarán a migrar. Sin embargo, van a ser las células que permanezcan en el epiblasto las que constituirán el ectodermo. El ectodermo formará estructuras externas, principalmente la piel. Y esta capa germinal tiene la configuración de un disco, que es más ancho en el extremo cefálico que en el caudal. A continuación, te daré a conocer en qué consiste la regulación molecular de la inducción neural. La inducción de la señalización mediada por el factor de crecimiento de fibroblastos, FGF, junto con la inhibición de la actividad de la proteína morfogenética ósea 4, BMP4, un miembro de la familia de factor de crecimiento transformante beta, responsable de la ventralización del ectodermo y el mesodermo, induce la placa neural. La señalización de FGF probablemente promueve una vía neural mediante un mecanismo desconocido, mientras evita la transcripción del gen BMP, y regula la expresión de cordina y noyina, que inhiben la acción de BMP. En presencia de BMP4 que invade el mesodermo y ectodermo del embrión en gastrulación, se induce al ectodermo a formar epidermis y el mesodermo forma mesodermo de placa intermedia y lateral. Si se protege al ectodermo de la exposición a BMP, su estado por omisión es convertirse en un tejido neural. La secreción de otras tres moléculas, que son noyina, cordina y folistatina, inactiva a BMP. Estas tres proteínas están presentes en el organizador, el cual es el nodo primitivo, en la notocorda y en el mesodermo precordal, y neuralizan al ectodermo inhibiendo a BMP y ocasionando que el mesodermo se convierta en notocorda y mesodermo paraxial. Estos inducen solo los tipos de tejido del cerebro anterior y medio. La inducción de las estructuras de placa neural caudales depende de dos proteínas secretadas, que son la WNT3A y FGF. Además, el ácido retinoico podría participar en la organización del eje cráneo-caudal, debido a que puede causar redefinición de los segmentos craneales en otros más caudales al regular la expresión de los genes de homosecuencia. La neurulación es el proceso por el cual la placa neural va a formar el tubo neural, y este proceso consiste en alargar la placa neural y el eje corporal por el fenómeno de extensión convergente. En este existe un desplazamiento lateral a medial de las células en el plano del ectodermo y el mesodermo, y es fundamental para el desarrollo del tubo neural. Al momento en que la placa neural se alarga, sus bordes laterales se elevan y forman los pliegues neurales, y la región medial que está hundida se denomina el surco neural. De manera gradual, los pliegues neurales comienzan a acercarse el uno al otro sobre la línea media, en donde se fusionan. Esta fusión inicia en la región cervical y procede en dirección cráneo-caudal y forma el tubo neural. Al momento en que se completa la fusión, los neuroporos anterior y posterior comunican el extremo cefálico y caudal del tubo neural con la cavidad amniótica, y el cierre del neuroporo anterior va a ocurrir cerca del día 25 en la etapa de 18 a 20 somitas, y el posterior se cierra en el día 28, etapa de 25 somitas. Con esto
se completa la neurulación y el sistema nervioso central queda representado por la médula espinal y por una porción cefálica que es más ancha que en la que se aprecia la vesícula cerebral. Así, el tubo neural da origen al sistema nervioso central, a la retina, a la glándula pineal y a la neurohipófisis. A continuación, analizaremos lo que son las células de las crestas neurales. Las células de las crestas neurales son células del borde lateral del neuroectodermo que se separan de sus células vecinas en el momento en que los pliegues neurales se elevan y fusionan para formar el tubo neural. Estas células experimentan una transición de epitelio a mesenquima por migración activa y desplazamiento. A medida que abandonan el neuroectodermo y luego logran penetrar en el mesodermo subyacente. El término mesodermo hace referencia a las células que derivan del epiblasto y de los tejidos extraembrionarios, y mesénquima es el tejido conectivo embrionario de organización Lexa. De allí migran a diferentes zonas o estructuras embrionarias que son ventral y dorsal, y su mesénquima se conoce como ectomesénquima, que se diferencia en ganglios sensitivos, el tejido conectivo y óseo de la cara y el cráneo, la célula C de la glándula tiroides, las neuronas simpáticas y entéricas, células de Schwann, células de la médula suprarrenal, entre otras. Como les acabo de mencionar, pues las crestas neural contribuyen a la formación de muchos órganos y tejidos del cuerpo a tal grado que en ocasiones algunos autores la denominan como la cuarta capa germinal. También están implicadas en por lo menos una tercera parte de todos los defectos congénitos y en muchos tipos de cánceres como melanomas, neuroblastomas y entre otros. Pasemos a la regulación molecular de la inducción de la cresta neural. Para que la inducción se pueda dar, se necesita una interacción en el borde en el que se une la placa neural y el ectodermo superficial, ya que en esta región existen concentraciones diferentes de proteínas morfogénicas óseas, o por sus siglas BMP. Estas concentraciones son reguladas por las proteínas noguina y cordina, o por sus siglas NOG y CHRD. Las concentraciones intermedias de BMP junto con el factor de crecimiento de fibroblastos y las proteínas WNT, las cuales son una familia de glucoproteínas, inducen al gen PAX3 y a otros factores de transcripción que determinan el borde de la placa neural. A su vez, estos factores de transcripción inducen una segunda ola de factores de transcripción, entre ellos SNAIL, POTS, D3, quienes especifican a las células de la cresta neural, y también factores de transcripción SLOC, que promueve la migración de las células de la cresta desde el neuroectodermo. Es así como las concentraciones de proteínas morfogénicas óseas son muy importantes, ya que el destino de toda la capa germinal ectodérmica depende de esas concentraciones, siendo así que las concentraciones altas inducen la formación de la epidermis. Las concentraciones intermedias en el borde de la placa neural y el ectodermo superficial inducen a la cresta neural, y las concentraciones muy bajas determinan la constitución del ectodermo neural. Por último, las proteínas morfogénicas óseas, junto con el factor de crecimiento de fibroblastos, regulan la migración, proliferación y diferenciación de las células de la cresta neural. Y las concentraciones anómalas de estas proteínas se han vinculado con defectos de la cresta neural en la región craneofacial de animales de laboratorio. El periodo en el que el tubo neural se cierran las placoidas ópticas y las placoidas del cristalino serán visibles en la región cefálica del embrión. Las placoidas ópticas se invaginan formando vesículas ópticas que se convertirán en las estructuras necesarias para los sentidos de la audición y del equilibrio.
Las placodas del cristalino se invaginan durante la quinta semana y constituyen al cristalino. Algunos derivados de la capa ectodérmica serán el sistema nervioso central y periférico, el epitelio sensitivo del oído, los ojos y la nariz, la piel, las uñas y el pelo, así como también algunas glándulas, como las glándulas subcutáneas, las mamarias, la hipófisis y el esmalte dental. La capa germinal mesodérmica constituye una lámina delgada de tejido laxo a cada lado de la línea media. Sin embargo, el día 17 aproximadamente, las células en proximidad a la línea media proliferan y constituyen una placa engrosada de tejido conocida como el mesodermo paraxial, que es esto de aquí. Este tejido se divide en dos hojas, una capa que tiene continuidad con el mesodermo que cubre el ápneos, todo esto, que es la capa mesodérmica somática o parietal, y una capa que muestra continuidad con el mesodermo que cubre el saco vitelino, que es esto, y esa es la capa mesodérmica esplácnica o visceral. Mesodermo paraxial. Al inicio de la tercera semana, el mesodermo paraxial comienza a organizarse en segmentos, que son somitómeros. Aparecen en la región cefálica del embrión y su formación procede en dirección cefalocaudal. Están constituidos por células mesodérmicas puestas en espirales concéntricas en torno al centro de la estructura. El primer par de somitas aparece en la región occipital del embrión alrededor del día 20 de desarrollo. De ahí surgen nuevos somitas en secuencia craniocaudal a aproximadamente 3 pares por día hasta la quinta semana, cuando son entre 42 y 44 pares. De estos son 4 occipitales, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y entre 8 y 10 coccigios. Los somitas aparecen en periodos específicos, por lo que con estos podemos calcular la edad del embrión en una etapa temprana. Muy bien, vamos a hablar ahora de la regulación molecular de la formación de los somitas. La formación de los somitas segmentados a partir del mesodermo paraxial presomítico no segmentado depende de un reloj de segmentación establecido por la expresión cíclica de ciertos genes, incluyendo miembros de las vías de señalización de las proteínas Notch y WNT, que se expresan con un patrón oscilante en el mesodermo presomítico. ¿Qué pasa? La proteína Notch se acumula en el mesodermo presomítico que está destinado a formar el siguiente somita y luego disminuye al tiempo que se va estableciendo el somita. El aumento de Notch activa otros genes de formación de patrones segmentarios que establecen el somita. El ácido retinoico y una combinación de factor de crecimiento fibroblástico 8 y WNT3A son quienes regulan los límites de cada somita. El ácido retinoico se concentra en cantidades altas en la región craneal, pero su concentración es baja en la región caudal. Lo contrario pasa con la combinación de las proteínas factor de crecimiento fibroblástico 8 y WNT3A, que por el contrario se concentran más en la región caudal y menos en la craneal. Y estos gradientes controlan el reloj de expresión y la actividad en la vía Notch. Aquí vemos una tabla que nos explica la cantidad de somitas según la edad en días del embrión. Los somitas se forman entre los días 20 y 30 y aquí vemos que en el día 20 tenemos de 1 a 4 somitas, en el 21 de 4 a 7,
casi todos los días van aumentando de 3 en 3, hasta que finalmente en el día 30 tenemos entre 34 y 35 somitas. Cuando los somitas se forman, bueno, este tema es sobre la diferenciación de los somitas, y cuando estos se forman por primera vez, que es a partir del mesodermo presomítico, integran una esfera de células mesodérmicas que son parecidas a los fibroblastos. Estas células sufren un proceso de epitelización y se disponen en forma de donas alrededor de una luz pequeña. Cuando inicia la cuarta semana, las células en las paredes medial y ventral del somita pierden sus características epiteliales, adquieren nuevamente características mesenquimatosas, es decir, vuelven a ser parecidos a los fibroblastos, y cambian de posición para rodear el tubo neural y también la notocorda. Estas células son quienes constituyen el esclerotoma, que más tarde pues da origen a las vértebras y a las costillas. Y aquí vemos en qué se deriva cada una de las células. Por ejemplo, los márgenes dorsomedial y ventrolateral en la región superior del somita pues son quienes forman los precursores de los miocitos, y las situadas entre ambos grupos forman el dermatoma. Las provenientes de grupos precursores de músculos se vuelven mesenquimatosas y migran debajo del dermatoma para crear el dermomiotoma. Las que proceden del margen ventrolateral migran a la capa parietal del mesodermo de la placa lateral y producen la mayor parte de la musculatura de la pared corporal y la mayor parte de los músculos de las extremidades. Las células en el dermatoma terminan produciendo la dermis, músculos de la pared corporal, de la espalda y también músculos de extremidades. Los miotomas y dermatomas conservan la inervación de su segmento de origen. Por eso cada somita forma su propio esclerotoma, que da origen al cartílago del tendón y al componente óseo. También cada somita forma su propio miotoma, que da origen al componente muscular, y cada somita forma su propio dermatoma, que da origen a la dermis de la espalda. Los miotomas y los dermatomas tienen también su propio componente nervioso segmental. Las señales para la diferenciación de los somitas provienen de las estructuras circundantes, entre ellas la notocorda, el tubo neural, la epidermis y el mesodermo de la placa lateral. Los productos proteicos secretados de los genes Noguina y Sonic-Hedgehog, sintetizados por la notocorda y el piso de la placa del tubo neural, inducen a la porción ventromedial del somita a convertirse en el esclerotoma. Una vez inducidas, las células del esclerotoma expresan el factor de transcripción PAX1, que desencadena la cascada de genes formadores de cartílago y hueso para la integración vertebral. La expresión de PAX3, regulada por las proteínas WNT del tubo neural dorsal, marca la región del dermomiotoma del somita. Las proteínas WNT del tubo neural dorsal también tienen como blanco la porción dorsomedial del somita, a las que inducen para iniciar la expresión del gen específico del músculo MYF5 y para generar los precursores del músculo primaxial. La interacción de las proteínas inhibidoras BMP4 del mesodermo de la placa lateral y los productos activadores WNT de la epidermis controlan a la porción dorsolateral del somita para expresar otro gen específico del músculo, MYOD, y formar a los precursores de los músculos primaxiales y abaxiales. La porción medial del epitelio dorsal del somita es inducida por la neurotrofina 5, secretada por la región dorsal del tubo neural para formar la dermis. El mesodermo intermedio, que conecta temporalmente al mesodermo paraxial con la placa lateral, se diferencia de las estructuras urogenitales. En la región cervical y torácica superior da origen a cúmulos de células segmentarias, que serían los futuros nefrotomas, mientras que en sentido caudal forman una masa no segmentada de tejido, el cordón nefrógeno. Las unidades excretoras del sistema urinario y las gónadas se originan de este mesodermo intermedio, que muestra segmentación solo en algunas regiones.
Como se habrá visto antes, el mesodermo se divide en 3 placas. Ahorita estaré hablando sobre el mesodermo de la placa lateral o el mesodermo lateral, formado a partir de una expansión que se forma en todo el mesodermo y que se separa del resto por una cavidad, la cavidad celómica. El mesodermo lateral se encuentra dividido en 2 capas, el mesodermo parietal o somático y el mesodermo visceral o esplácnico. El mesodermo parietal se encuentra dividido en 2, el mesodermo parietal intraembrionario, que se encuentra adyacente al ectodermo superficial, y el mesodermo parietal extraembrionario, que se encuentra rodeando la cavidad amniótica. Tanto el mesodermo parietal como el visceral se encuentran divididos en intraembrionario y extraembrionario, pero ahorita estaremos hablando sobre el mesodermo parietal. En el mesodermo parietal intraembrionario, este formará junto con el ectodermo suprayacente la dermis de la piel, los huesos y el tejido conectivo de las extremidades y huesos de la cintura escapular y pélvica, al igual que el esternón, además que a partir de esta se constituirán los cartílagos costales, los músculos de las extremidades y la mayor parte de la pared del cuerpo. Mientras que, en el extraembrionario, formará las membranas mesoteliales o serosas que cubrirán las cavidades peritoneal, pleural y pericárdica. También secretarán líquido seroso o mesotelial. El mesodermo visceral se encuentra dividido en 2. El mesodermo visceral intraembrionario, el cual se encuentra adyacente al endodermo, y el mesodermo visceral extraembrionario, que recubre el saco vitelino. En la tercera semana de gestación, este mesodermo invade al saco vitelino para empezar a formar sangre. El mesodermo visceral intraembrionario junto con el endodermo integrarán la pared muscular del tubo intestinal y de la vía respiratoria baja, al igual que el músculo liso de ciertas vísceras y el músculo cardíaco. Por otra parte, el mesodermo visceral extraembrionario dará origen a las membranas mesoteliales o serosas en torno a cada órgano y estromas de ciertas vísceras. Como consecuencia de la coalescencia de los espacios celómicos, darán origen a un espacio único longitudinal denominado celoma intraembrionario. Este espacio es importante ya que constituirá a 3 tipos de cavidades corporales una vez que finalice el plegamiento del embrión: la cavidad pericárdica, las cavidades pleurales y la cavidad peritoneal. Las células hemáticas y los vasos sanguíneos se originan a partir del mesodermo. Los vasos sanguíneos se forman mediante 2 mecanismos: vasculogénesis, en la que los vasos surgen a partir de islotes sanguíneos, y angiogénesis, que implica la gemación a partir de vasos ya existentes. Los primeros islotes sanguíneos aparecen en el mesodermo rodeando la pared del saco vitelino a las 3 semanas del desarrollo y poco después en el mesodermo de la placa lateral y otras regiones. Estos islotes derivan de células mesodérmicas que son inducidas para producir hemangioblastos, que es un precursor común en la formación de vasos sanguíneos y células hemáticas. Las primeras células hemáticas se originan en islotes sanguíneos en la pared del saco vitelino. Esta población es transitoria. Las células troncales hematopoyéticas definitivas derivan del mesodermo que circunda la aorta en un sitio cercano al riñón mesonférico en desarrollo y que se denomina región aortogonado-mesonférica. Estas células colonizan el hígado, que se convierte en el órgano hematopoyético principal del embrión y del feto desde cerca del segundo hasta el 7º mes del desarrollo. Las células troncales provenientes del hígado colonizan la médula ósea, el tejido hematopoyético definitivo durante el 7º mes de la gestación, y a partir de entonces el hígado pierde su función hematopoyética. Ahora, hablando de la regulación molecular de la formación de los vasos sanguíneos, el FGF2 es el que induce el desarrollo de los islotes sanguíneos mediante las células del mesodermo que dan origen a los hemangioblastos. Estos son estimulados por el VEGF, que también se le conoce como factor de crecimiento endotelial vascular, el cual es secretado por las células mesodérmicas circundantes para así dar origen a los hematocitos y a los vasos sanguíneos. Se cree que la señal de expresión de VEGF implica a HOXB5 o HOXB5, el cual genera una regulación positiva del receptor FLK1 del mismo, o sea, de VEGF. Por otro lado, los hemangioblastos ubicados en el centro de los islotes sanguíneos producen las células troncales hematopoyéticas, mientras que los hemangioblastos periféricos se convierten en angioblastos. Estos angioblastos proliferan y de manera eventual son inducidos por el VEGF, los cuales luego secretan las células del mesodermo circundante para dar origen a células endoteliales. También regula la coalescencia de las células endoteliales para constituir los primeros vasos sanguíneos primitivos.
Una vez que el proceso de la vasculogénesis establece un lecho vascular primario, se generan vasos adicionales mediante la angiogénesis, es decir, por la gemación de estos mismos vasos, el cual a su vez es mediado por el VEGF, que estimula la proliferación de células endoteliales en los puntos en los que deben de brotar estos nuevos vasos. La moderación y el modelado de la vasculatura están regulados por otros factores de crecimiento, los cuales serían el PDGF o factor de crecimiento derivado de plaquetas y el TGF-beta. Y esto pasa hasta que se establece el patrón adulto. Luego, por otro lado, la determinación de arterias, venas y sistema linfático ocurre poco después de la inducción de los angioblastos. En la parte de la derecha se ve como una ruta de palabras, la cual pues, puede ayudar un poco para guiarte. Y todo esto inicia con la SSH, secretada por la notocorda, la cual induce al mesenquima circundante a expresar el VEGF. A su vez, la expresión de este induce la vía Notch, que determina el desarrollo de las arterias por medio de la expresión del gen de la efrina B2, a la cual también se le puede conocer como FNB2. Además de determinar las arterias, la expresión del FNB2 suprime el destino de las células venosas. Y por otra parte está el PROX1, el cual es un factor de transcripción que contiene un homeodominio, el cual parece hasta la fecha ser el gen maestro en la diferenciación de los vasos linfáticos. Nosotros vamos a hablar de los derivados de la capa germinal endodérmica. El principal derivado de esta capa va a ser el tubo digestivo. El endodermo va a cubrir la superficie ventral del embrión y el techo del saco vitelino. Cuando se generen las vesículas cerebrales, va a provocar que el disco embrionario sobresalga hacia la cavidad amniótica para que se elongue el tubo neural y así adopte una posición fetal, al tiempo que las regiones cefálica y caudal se desplazan en dirección ventral. De manera simultánea se forman los dos pliegues de la pared lateral del cuerpo, que de igual modo se movilizan en esa dirección para cerrar la pared ventral del cuerpo. Al tiempo que los pliegues de la cabeza, la cola y los dos laterales avanzan en dirección ventral, llevan consigo al apneos, de modo que el embrión queda ubicado dentro de la cavidad amniótica. La pared ventral del cuerpo se cierra por completo, a excepción de la región umbilical, sitio en que se permanecen unidos el pedículo de fijación y el saco vitelino. La consecuencia de la falta de cierre en los pliegues laterales son los defectos de la pared ventral del cuerpo. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tubo intestinal. El tubo intestinal va a ser el producto del crecimiento cefalocaudal y del cierre de los pliegues de la pared lateral del cuerpo. Va a ser una porción cada vez más grande de la capa germinal endodérmica que se va a incorporar al cuerpo del embrión para conformar el tubo intestinal. Este se va a dividir en 3 porciones o regiones, que van a ser el intestino anterior, el posterior y el medio. El intestino medio va a estar comunicado con el saco vitelino por medio del conducto vitelino o el conducto del saco vitelino por un pedículo grueso. Después vamos a encontrar que este conducto, que antes era amplio, se va a alargar y se va a estrechar, y después vamos a encontrar al pliegue lateroventral, que va a aparecer al pasar los días con la formación de las somitas que provocarán que el embrión tome una configuración cilíndrica, quedando el endometrio incluido en el interior del embrión. Entonces este endometrio va a formar parte del intestino primitivo o del tubo intestinal. Bueno, como ya se mencionó, tienen 3 partes, 3 porciones importantes en el intestino primitivo, que es el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. De esto se destacan en la porción cefálica del intestino anterior, lo que es la membrana orofaringia. Básicamente esta membrana lo que hace es separar el estomodeo. ¿Qué es el estomodeo? Bueno, el estomodeo es lo que será en un futuro la boca. Esta membrana es una membrana ectoendodérmica, es decir, que deriva tanto del endodermo como del ectodermo. Y esta misma membrana se rompe aproximadamente en la 4ª semana de gestación para formar
Esta membrana se rompe aproximadamente la cuarta semana de gestación y forma lo que es la comunicación entre la cavidad bucal y el intestino primitivo. Por otra parte, tenemos lo que es la membrana cloacal, que se encuentra en la porción caudal del intestino posterior, que es la que se ve aquí. Y esta lo que hace es que separa la porción superior e inferior del conducto anal. La parte superior está formada por endodermo, mientras que la parte inferior está formada por ectodermo y se llama proctodeo. Esta membrana también es ectoendodérmica y se rompe en la séptima semana y forma lo que es el orificio anal. Otro resultado importante del crecimiento cefalocaudal y del plegamiento lateral es la incorporación parcial de la deltoides al cuerpo del embrión, en el que se forma la cloaca. La región distal de la deltoides pertenece en el pedículo de fijación, que es el sitio donde se conecta el embrión con la envoltura trofoblástica, que posteriormente se convierte en el cordón umbilical. Para la quinta semana, el conducto del saco vitelino, la deltoides y los vasos umbilicales quedan limitados a la región umbilical. Ahora continuaremos con el saco vitelino. La función del saco es incierta. Las posibles funciones son las que pudiera actuar como órgano de nutrición durante las fases más tempranas del desarrollo, antes de la formación de los vasos sanguíneos. También aporta algunas de las principales células de la sangre, no obstante, esta función es fugaz. Una de sus funciones principales es albergar a las células germinales que residen en sus paredes posterior y más tarde migran hacia las gónadas para formar unos precursores de óvulos y espermatozoides. La capa germinal endodérmica genera al inicio el revestimiento epitelial del intestino primitivo, también las porciones intraembrionarias de la alantoides y del conducto vitelino. Al proseguir el desarrollo del endodermo, da origen a la cubierta epitelial del aparato respiratorio que incluye la tráquea, los bronquios y los pulmones, también al parenquima y las glándulas tiroides y paratiroides, al hígado y al páncreas, al estroma reticular de las amígdalas y al timo, al revestimiento epitelial de la vejiga y la uretra y al revestimiento epitelial de la cavidad timpánica y el conducto auditivo. Buen día, nosotros somos del equipo 4 y vamos a presentar el tema de patrones de formación del eje anteroposterior en la regulación por los genes de homosecuencia. Los genes de homosecuencia, o también conocidos como genes homeóticos, se conocen por su homeodominio, un motivo de unión al ADN de la caja homeótica. Los genes homeóticos se agrupan en complejos o grupos dentro de un cromosoma. La ubicación de uno de estos genes es un cromosoma que tiene una correspondencia con el lugar de donde se expresa en el cuerpo. ¿Qué hacen los genes de homosecuencia? Codifican factores de transcripción que activan cascadas genéticas reguladoras de fenómenos como la segmentación y la formación del eje anteroposterior. Estos genes controlan el desarrollo de segmentos o estructuras complejas en el cuerpo. Cúmulos homeóticos. ¿Qué son estos cúmulos homeóticos? Bueno, son un conjunto de genes que se reúnen en homosecuencia. Sin embargo, otros genes no siguen esta homosecuencia, ya que contienen el homeodominio. El complejo de genes de homosecuencia HOMC es aquel que se encarga de especificar el eje cráneo-caudal en la drosofilia. Además, los genes HOMC de las clases Atenapedia y Vitorax están organizados en un solo cromosoma como unidad funcional. Los genes que determinan más estructuras craneales se encuentran en el extremo 3 del ADN y se expresan primero. Los que controlan el desarrollo posterior se expresan en forma secuencial y cada vez más se localizan en el extremo 5. Para esto, decimos que la replicación del ADN va a comenzar con la separación de las dos cadenas del ADN por acción de la enzima helicasa. Las dos cadenas se denominan 3 o 5 según la orientación de sus nucleótidos
Y a la cadena de ADN 3 también se le conoce como la cadena líder o adelantada y es copiada por la polimerasa del ADN de forma continua. Para poder entender un poquito esto, vamos a explicar uno de los ciclos de replicación del ADN, que es la elongación. Aquí es donde la ARN polimerasa va a caminar sobre una hebra de ADN conocida como la hebra molde y pues va a ser en dirección 3 a 5. Por cada nucleótido en el molde, la ARN polimerasa agrega un nucleótido de ARN correspondiente al extremo 3 de la hebra de ARN. Conservación genética. Tanto la conservación genética como la diversidad genética de los individuos resultan fundamentales para la supervivencia de las especies. Sin ella, se reducen las poblaciones, además de disminuir la capacidad de adaptarse ante potenciales cambios ambientales. Los genes de Hox son un grupo de genes selectores homeóticos, que a su vez conforman un subconjunto de la familia de los genes Hom o Box, y son uno de los conjuntos de genes más implicados en el desarrollo embrionario. Estos genes actúan como control maestro del desarrollo del eje anteroposterior de varios organismos multicelulares, incluyendo gran variedad de animales. Dichos genes se encargan de la regulación de la morfogénesis y diferenciación celular durante el desarrollo embrionario temprano. En cada célula, el complejo Hox actúa como un sello o marca de registro permanente de la posición anteroposterior que ocupa la célula en el embrión. De esta forma, las células de cada región o segmento están equipadas con un valor posicional a lo largo del eje anteroposterior del cuerpo. Todos los genes Hox, cuyas funciones son conocidas, codifican para un gran número de factores transcripcionales que contienen un dominio de unión al ADN. En el caso de los vertebrados y en muchos otros organismos, el desarrollo del eje anteroposterior conlleva la expresión de complejos genes homeóticos. A modo de ejemplo, los patrones de expresión de determinados genes Hox en vertebrados establece el tipo de vértebra formada con características anatómicas bien definidas según su localización en el eje anteroposterior, permitiendo así conferir a la célula identidad espacial o posicional para conocer si formarán parte de la cabeza, tórax o torso del individuo. Los genes que tienen el mismo número, pero pertenecen a cúmulos distintos, forman un grupo parálogo, como en el caso del Hox A4, Hox B4, Hox C4 y Hox D4. Un gen parálogo son aquellos tipos de genes generados dentro de una misma especie por eventos de duplicación y divergencia en donde pierden o ya no comparten el último ancestro común, y no necesariamente tienen la misma función dentro de la especie. Los experimentos del tipo knockout son realizados mediante el uso de ingeniería genética en donde se inactiva o elimina uno o más genes específicos de un organismo. El patrón de expresión de estos genes, junto con la evidencia de este tipo de experimentos, ha sido recreado en ratones para eliminar o inactivar un tipo de gene, con lo cual se ha comprobado o respaldado la hipótesis que estos genes participan en la expresión o en la definición de los patrones craneocaudal derivados de las 3 capas germinales. Buen día, somos el equipo 5 y presentaremos el subtema del capítulo 6, el aspecto externo del embrión durante el segundo mes. Primeramente, al final de la 4ª semana, la principal característica del embrión es la existencia de 28 somitas, las cuales podemos ver aquí, son estas bolitas que estoy señalando, y 3 arcos faringios, también son 3 bolitas, estas que estoy señalando, 1, 2 y 3. También podemos ver las protuberancias pericárdicas y del hígado, que se encuentran en esta zona, esta. Dado esto, la edad del embrión suele expresarse en función de las somitas. No obstante, durante el segundo mes de desarrollo embrionario, el conteo de somitas se vuelve más complicado debido al aumento de estos, por lo cual se opta por relacionar la edad del embrión con la longitud cefalocaudal, lo cual corresponde a la medida entre el vértex del cráneo y el punto medio entre los ápices de las nalgas, expresado en milímetros. Aquí en la tabla podemos ver eso, la longitud cefalocaudal y la edad aproximada, cómo se relaciona.
De 5 a 8 milímetros significa que tiene 5 semanas. De 10 a 14 milímetros significa que tiene 6 semanas. De 17 a 22 milímetros significa que tiene 7 semanas. Y de 28 a 30 significa que tiene 8 semanas. En el segundo mes, el aspecto exterior del embrión será modificado a causa del incremento del tamaño de la cabeza y la formación de extremidades, cara, oído, nariz y ojos. Por ejemplo, en la imagen que se muestra, podemos ver un embrión en la 7ª a 8ª semana. Esto debido a que la longitud cefalocaudal es de 25 milímetros. En este se puede apreciar el tamaño de la cabeza, el ojo, el pabellón auricular, los dos de los pies formados, entre otras cosas. Durante la 5ª semana aparecerán las yemas en las extremidades superiores e inferiores, presentando una forma de paleta. Las extremidades superiores se localizan en una posición dorsal con respecto a la protuberancia pericárdica, abarcando desde el cuarto somita cervical hasta los primeros somitas torácicos, mientras que, por su parte, las extremidades inferiores se ubican por debajo del punto de anclaje del cordón umbilical, yendo desde las somitas lumbares hasta las acrosuperiores. Lo que va a suceder con estas yemas es que van a experimentar dos constricciones. La primera constricción va a presentarse en los extremos distales, aplanándose y formando 4 surcos radiales, conocidos como radios, separando la paleta en 5 zonas que posteriormente se conocerán como dedos, lo cual se puede apreciar en la imagen de la izquierda. En tanto, en la segunda constricción se van a dividir los 5 futuros dedos en 3 partes cada uno, lo que se conocen como las falanges, lo cual se puede distinguir en la imagen de la derecha. Defectos del cierre del tubo neural y hemangiomas, equipo 6. Los efectos del cierre del tubo neural se generan cuando el tubo neuronal falla. En este caso existen 2 tipos de defectos que son muy importantes. Está la anencefalia, que es si el tubo neuronal no se cierra y en su región craneal y la mayor parte del cerebro pues no se logra formar. Y en la espina bífida son aquellas anomalías que hay en el cierre en cualquier punto, desde la región cervical hasta la región caudal. La anencefalía resulta en el nacimiento de un bebé sin la parte frontal del encéfalo, que es el prosencéfalo, ni la parte encargada del pensamiento y la coordinación, que es el cerebro. El diagnóstico de la anencefalía se puede dar durante el embarazo o después del nacimiento del bebé. La espina bífida va a tener un lugar muy frecuente en la región lumbosacra, lo que sugiere que el cierre de esta región pudiera ser más susceptible a factores genéticos, ambientales o a ambos. Y los niños que tienen espina bífida van a perder cierto grado de función neurológica. Hay diferentes tipos de espina bífida, que son la miolemeningocele y la espina bífida oculta. La miolemeningocele es el tipo más grave de espina bífida. Con esta afección, un saco de líquido sale a través de una abertura en la espalda del bebé, y parte de la médula espinal y los nervios están en ese saco y van a presentar daños. Este tipo de espina bífida va a provocar discapacidades que pueden ser de moderadas a graves. La meningocele también va a presentar un saco de líquido que sale a través de una abertura de la espalda del bebé, pero la médula espinal no está en ese saco. Por lo general, el daño de los nervios es escaso o nulo. Este tipo de espina bífida puede provocar discapacidades menores. Y por último, la espina bífida oculta es el tipo más leve. En este caso, la espina bífida está escondida y en esta enfermedad hay un pequeño hueco en la columna, pero no hay una abertura ni un saco en la espalda. La médula espinal y los nervios suelen ser normales, y muchas veces esta espina bífida oculta recién se detecta en la niñez avanzada o la adultez y no suele provocar discapacidades. Durante el embarazo hay pruebas de detección que se utilizan para determinar si el bebé tiene espina bífida u otros defectos congénitos. Entre ellas se encuentran la ecografía,
la cual es una prueba de diagnóstico por imagen en la que se puede identificar una espina bífida. La alfa-fetoproteína, el cual es un análisis sanguíneo que mide el nivel de esta proteína que pasó del bebé a la sangre de la madre. Un alto nivel de alfa-fetoproteína puede indicar espina bífida. Y la amniocentesis. En esta prueba se toma muestra de líquido amniótico para identificar los niveles de alfa-fetoproteína. Como causas de los defectos del cierre del tubo neural, no hay una causa específica, pero tras estudios se encontraron mutaciones de los genes de Bankel. Este tiene como función regular la extensión convergente y pues se refiere a que es un proceso por el cual se elonga o se alarga el tubo neural y este a su vez posibilita su cierre normal. En cambio, en este tipo de anomalías no se puede. Las tasas de defectos del tubo neural se han reducido significativamente tras la administración de ácido fólico. En Estados Unidos son aproximadamente de 1 por cada 1.500 nacimientos, cuando antes su incidencia general era de 1 cada 1.000 nacimientos. Se calcula que el 50 al 70% de los defectos del tubo neural se pueden prevenir si las mujeres ingirieran 400 microgramos de ácido fólico por día durante su embarazo. Los hemangiomas capilares son cúmulos de vasos sanguíneos o grupos densos que se forman principalmente en la infancia y en el desarrollo. Su localización es frecuente en lo que es la cara o la sección craneofacial. No todos, pero la mayoría. Y se dice que estos cúmulos o tumerofacciones son capilares adicionales. Sus principales tipos son las superficiales, los profundos y los mixtos. La superficial se le conoce como a un hemangioma algo expuesto en forma como de fresa y al profundo este está cubierto por una capa de piel, el cual pues está oculto. Y en los hemangiomas mixtos se da uno superficial y uno profundo a la vez. Los hemangiomas, como se había comentado anteriormente, son principalmente los niños y representan el 10% de los nacimientos de los mismos. Entre sus complicaciones tenemos la ulceración, la cicatrización y la obstrucción de las vías aéreas. En el tratamiento tenemos dos fases, la fase proliferativa y la involutiva. La proliferativa va a ser la que se va a dar durante el primer año de vida y va a ser la más importante debido a que se va a querer extinguir el crecimiento del tumor y por tanto favorecer su involución. Esta a su vez se divide en dos fases, la proliferativa temprana, que se va a dar durante los primeros 6 meses, y la proliferativa tardía, que va a ser de los 6 meses al año de vida. Estas se van a tratar principalmente por láser y corticosteroides, principalmente intralesionales y por vía oral. La fase involutiva también se va a dividir en dos, en la temprana, que va a ser hasta los 6 años, y la tardía, que va a ser hasta los 12 años. Estas van a también usarse los láser, también corticosteroides muy pocas veces y una cirugía para eliminar lo que es el tejido fibroadiposo. Nosotros vamos a presentar el resumen del capítulo 6. Empezamos por el periodo embrionario, que se verifica de la 3ª a la 8ª semana del desarrollo. Es aquel en que cada una de las 3 capas germinales dan origen a sus propios tejidos y sistemas orgánicos. La capa germinal ectodérmica genera los órganos y las estructuras que mantienen el contacto con el mundo exterior, como podría ser el sistema nervioso periférico, el epitelio sensorial de los oídos, la nariz y los ojos, la piel, incluidos también el cabello y las uñas, las glándulas hipófisis, mamarias, sudoríparas y el esmalte dental. La inducción de la capa neural está regulada por la inactivación del BMP4. Tenemos que en la región craneal depende de cordina, noguina y folistatina. Estas están presentes en el nodo primitivo, en la notocorda y en el mesodermo precordal. Mientras que la inactivación del BMP4 en la región caudal, que es el romboencéfalo o encéfalo posterior y la médula espinal, está a cargo del WNT3A y el FGF. Por esta inactivación se da a la inducción de estructuras caudales de la placa neural,
pues, que son las ya mencionadas médula espinal y cerebro posterior. Y si no existe una inactivación del BMP4, el ectodermo pasa a transformarse en epidermis, que es una capa de la piel la más externa. Y también tenemos que el mesodermo se ventraliza, formando lo que es el mesodermo intermedio y la placa lateral. Los componentes más importantes de la placa germinal mesodérmica serán el mesodermo paraxial, intermedio y la placa lateral. El mesodermo paraxial se encargará de formar los somitómeros que darán origen al mesenquima de la cabeza y se ordenarán en somitas. Los somitas dan origen al miotoma, que será el tejido muscular, el esclerotoma, que será cartílago y hueso, y el dermatoma, que será la dermis. Todos ellos son tejidos de sostén del cuerpo. Las señales para la diferenciación de los somitas derivan de las estructuras circundantes, entre ellas la notocorda, el tubo neural y la epidermis. La notocorda y la placa basal del tubo neural secretarán Sonic Hedgehog que inducirán al esclerotoma. Las proteínas WNT inducirán en la región dorsomedial del somita y la combinación del BMP4 y FGF inducirán en la región ventrolateral. La NT3 convertirá a la mitad dorsal del somita a la dermis. Y así también el mesodermo dará origen a lo que vendría siendo el sistema vascular. Constituirá también al sistema urogenital, excepción de la vejiga, y también de él derivarán lo que vendría siendo el vaso y la corteza de las glándulas suprarrenales. La capa germinal endodérmica provee el revestimiento epitelial del tubo gastrointestinal, el aparato respiratorio y la vejiga urinaria. También constituye el parénquima de las glándulas tiroides y paratiroides, el hígado y el páncreas. Por último, la capa germinal endodérmica da origen a la cubierta epitelial de la cavidad timpánica y el conducto auditivo. Es importante mencionar que el tubo intestinal se divide en tres regiones: el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. El intestino medio se comunica con el saco vitelino mediante un pedículo ancho llamado conducto sacovitelino. La zona cefálica está en el intestino anterior, que está delimitado por una membrana llamada membrana mucofaringia, y el intestino posterior está en la región caudal y se delimita por una membrana llamada membrana cloacal. El modelado craneocaudal del eje embrionario está controlado por los genes de la homeosecuencia, que se dividen en 4 grupos: HOXAA, HOXB, HOXC y HOXD. Los genes que se encuentran cercanos al extremo tercero de la cromosoma controlan el desarrollo de estructuras más craneales, y los genes que se encuentran en el extremo quinto del cromosoma regulan la diferenciación de las estructuras más posteriores, como se mira en la foto. Como consecuencia de la formación de los sistemas orgánicos y del rápido crecimiento del sistema nervioso central, el disco embrionario, en un inicio plano, comienza a elongarse y a desarrollar sus regiones cefálica y caudal, llamados pliegues, que obligan al embrión a curvarse hasta adoptar la posición fetal. Se forman también los 2 pliegues de la pared lateral del cuerpo, que crecen en dirección ventral y cierran la pared anterior del cuerpo. Este crecimiento y plegamiento tiran del amnios en dirección ventral, de modo que el embrión queda alojado dentro de la cavidad amniótica. La comunicación del saco vitelino y la placenta se conserva, como se puede observar en la siguiente imagen, a través del conducto vitelino y del cordón umbilical respectivamente.